Ha escogido el mejor lugar, eso créalo. Porque venir a buscar de su presencia es, digamos, querer ordenar nuestra vida, nuestras cosas, ¿no? Y Dios, como dice la palabra de Dios, dice, ¿acaso se ha cortado mi brazo? Así que tenemos que creer de que el Señor siempre está presente en la vida de aquellos que le aman, ¿no? Guarda, porque hay muchos que lo toman a media. El tomarlo a media, el Señor, yo siempre hago una representación con el trabajo. Si usted va a trabajar y no es responsable, y bueno, a fin de mes va a cobrar por lo que trabaja. En Dios también es así. Si usted le cumple a Dios, Dios le va a cumplir. Si usted no le cumple a Dios, no le va a cumplir Dios. Eso tenemos que creer. Hoy vamos a hablar de Isaías, capítulo 40, el que lo quiera buscar, lo puede buscar. Del versículo 1 al 11 vamos a hablar. Usted sabe que Dios siempre se habla de la misericordia, de la sanidad, de la, digamos, del crecimiento personal, y que Dios siempre, porque siempre está, es cierto, pero nunca se habla de Dios castiga. Dios castiga también, eso créalo. ¿Por qué? Porque le voy a contar más o menos la historia para que vayamos entrando un poquito. Usted sabe que el pueblo de Dios fue muy desobediente, pero muy desobediente. Él mandó profetas, mandó mensajeros, pero el pueblo nunca le escuchó. Siempre a media le escuchaba. Hasta que un día el Señor, ¿qué hizo? Bajó su vara. Y así pasa en nuestra vida también, ¿no? Nosotros creemos que estamos bien, pero no estamos tan bien. Usted sabe que este pueblo, al ser tan desobediente, ¿qué hizo? Permitió a Babilonia que lo tomara de rehén. Y lo sacaron a todos de Jerusalén y se los llevaron a... Quedó muy poca gente. O sea, el Señor castiga. ¿Por qué? Por la gran desobediencia. Ese es el tema. Desobedecer los mandatos de Dios. ¿Para qué? Si nosotros obedecemos los mandatos de Dios, nosotros nos hacemos acreedores de todas las promesas que están en el libro de Él, en el pensamiento de Él. Hay unas cosas hermosas, pero preciosas, que parecen fácil. Claro que es fácil. ¿Sabe cuándo es fácil? Cuando usted se entrega a Él. Cuando usted permite crecer y obedecer sus cosas. Dios siempre nos manda, ¿sabe qué? A hacer cosas buenas. Y nosotros a veces nos quedamos en casa, no hacemos sus cosas. Él quiere un pueblo como un padre quiere un hijo, ¿no? Yo quiero que mis hijos sean como buenas personas, estén atentas, sean serviciales, que no tengan cosas raras. Entonces yo me agrado como padre de ver un hijo así. Entonces las cosas de Dios pasa lo mismo. Nosotros creemos, mucha gente, digamos, cree, y también me pongo yo también porque a veces me pasa, ¿no? Nosotros creemos que Dios no nos está viendo. Dios nos está viendo no solamente lo que hacemos, sino Él conoce la intención de nuestro corazón. No hay vuelta. Este pueblo fue muy desobediente. ¿Y sabes cuántos años estuvieron afuera? 70 años. Desterrados de su casa, de su pueblo, de su hogar, de su familia. Fueron dispersos todos. Todo el pueblo de Dios fue disperso. ¿Por qué? Porque Dios tenía poder, pero para que vivieran bien, porque Dios quiere que nosotros vivamos bien. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a Él. Tenemos el día domingo que tenemos que estar acá sí o sí, que nada nos entorpezca, que nada nos saque. Solamente yo permito el trabajo o una enfermedad. Una enfermedad seria, ¿no? Para estar con dolor de garganta en mi casa, pero me vengo y me siento acá, si acá está el mejor médico. Y si tengo un problema de familia, me vengo acá porque este es el mejor lugar, está el mejor abogado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando no sabemos pensar, entonces nos vamos distanciando. Nuestro corazón se va enfriando en las cosas de Dios. Tenemos toda la semana. Yo el día miércoles es como un intermedio de la palabra de Dios para aquel que tenga tiempo, que pueda. Pero el día domingo tiene que ser sagrado. Eso es ser obediente, comprometido, esforzado. ¿Por qué el Señor nos habla del esfuerzo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos que esforzarnos para llegar a su presencia, para venir a este lugar. No es fácil, hay algunos que vienen en moto, algunos en bicicleta y otros caminando. ¿Y cómo?
esforzados. ¿Por qué? Qué lindo que estar en la cama. Tapadito, calentito, ¿no? Y levantarse y tomar unos mates, como que nada pasa. Pero ¿sabe qué? A Dios no hay que descuidar. A Dios tenemos que perseverar, porque dice que persevera, ¿qué pasa? Triunfa en todas las índoles de la vida, y más en las cosas de Dios. Cuando nosotros empezamos a hacer, este pueblo fue muy desobediente porque dice que de 1000 maneras Dios mandó a que tuvieran un reencuentro con Él, que el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? El corazón se va enfriando, pasa en las iglesias también, ¿no? Y más en estos tiempos donde la tecnología nos está superando. Está lindo para mirar televisión, está lindo para agarrar el teléfono. Y el teléfono hay de todo. Hay juegos, hay de todo, ¿no? Cosas lindas también a aquel que le gustan las cosas de Dios y busca música, busca prédica o conocimiento. Está muy bueno, pero ¿qué pasa? No se deje atrapar con ese famoso TikTok. Que la persona que lo creó, le digo una cosa, fue una cosa tan sencilla, pero tan tonta a la vez. ¿Por qué? Porque nos saca. Vos te pones a mirar el TikTok, ahí son unos segunditos, a veces no llega ni un minuto, y vas uno atrás al otro. No, y estás ahí anodadado. Pasa, ¿sabe qué? Yo le digo, a más de uno le pasa. Cuando mira el reloj dice, che, hace 1 hora que estoy mirando esto. Es verdad. Entonces por eso las cosas de Dios tenemos que aprender a tener una mirada en las cosas de Él. Porque si nosotros ponemos los ojos en Cristo Jesús, nadie dice que no lo haga. Porque Dios hizo todo y está todo hecho ¿para qué? Para que el hombre lo disfrute. Pero ¿cómo que lo disfrute? En su medida. Igual que el tomar un vino. No es malo. Pero si me hace mal no tengo que tomarlo. Y si me hace bien, bueno. Pero le digo una cosa, el vino digamos, entorpece el pensamiento. Eso créalo que es así. Entonces, qué bueno que es hacer las cosas buenas y las cosas de Dios. Este pueblo fue esparcido. ¿Por qué? Porque eran desobedientes. En nuestra vida pasa igual. Acá está pasando hoy. Nosotros no obedecemos a Dios, nos va todo mal. Y nosotros creemos que es porque tenía que ser así. No lo pensamos con referencia a Dios. Miremos a Dios. ¿Qué estoy haciendo mal para vivir como estoy viviendo? ¿Por qué no vivo bien? Yo quiero vivir bien. Bueno, ¿qué querés vivir bien? Empezar con esto. Esta palabra, ¿sabe lo que hace? Dice, pero yo leo y no me queda nada. Te va limpiando por dentro. Te va limpiando la mente, el corazón. Y vas a ver cómo cambiar de forma de mirar las cosas. Ya no mirás con intenciones malas a las personas o la crítica sobre las personas, sino que ya la mirás con otros ojos. Porque la palabra de Dios nos limpia profundamente. Y esta gente fue esparcida. Así pasa también en nuestra vida. El Señor nos deja, ¿no? Y no sabemos, nosotros creemos que somos... Total, no me va tan mal. Tengo techo, tengo casa, tengo comida, tengo trabajo, está todo. Es como que tengo todo. No, falta algo. ¿Sabe lo que es? Lo precioso, lo mejor, lo más lindo es la paz de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Nuestras cosas cambian, todo cambia. Nos gozamos, ¿por qué? Porque lo que sucede en nuestra vida sabemos que proviene de Dios. Que no es una astucia mía, porque a veces creemos eso, ¿no? Qué inteligente, qué vivo que soy. Y a lo mejor hay otras personas que caminan delante tuyo, viendo lo profundo. Entonces tenemos que aprender a aceptar y a creer en las cosas de Dios. Que si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, yo les puedo asegurar que vamos a ser más que bendecidos. Este pueblo fue muy desobediente. 70 años lo dejó el Señor. Babilonia fue tomado por los persas. Los persas lo toman a Babilonia, lo agarran. Pero esto todo fue preparado por el Señor. No fue una casualidad, digamos, que ocurrió eso. Bueno, y usted sabe que el gobernante que había, que era el rey Ciro, el rey persa, toma Babilonia, tenía mucho más poder, ¿no? Que los babilonios. Los babilonios eran tremendos, pero después vinieron los persas. Los persas venían conducidos por Dios. Miren lo que le digo. ¿Por qué? Porque él iba a liberar su pueblo. Y Ciro, ¿sabe lo que hizo?
promulgó una ley que les permitió que cada uno vuelva a su pueblo. Así que los israelitas empezaron a volver a su pueblo, fueron permitidos ¿a qué? A reedificar su casa, su vida, sus cosas. Entonces el pueblo, y el Señor, ¿qué le dice? Lo llama a Isaías. Y vamos a leer unas palabras, después vamos a seguir hablando. Así que capítulo 40 de Isaías, versículo 1. Capítulo 40, versículo 1. Este pueblo estaba viviendo muy mal, porque estaba sometido por otro pueblo que lo mandaba, que le hacía hacer trabajo, los trabajos que querían ellos. Estaban humillados, desprotegidos, abandonados. Habían pasado 70 años. Y el Señor le habla a Isaías y le dice, ve y dile a mi pueblo, dice. Él le manda a llevar la palabra. Palabra, ¿sabe lo que trae? Palabra de consuelo. Así pasa en nuestra vida también. La palabra de Dios nos trae consuelo. Pero ¿qué pasa? Todo, yo siempre digo esto, todo demanda algo. No es que Él los llama a que vuelvan, que Él los va a bendecir. No nos dice, ya vamos a leer, ¿no? Que allá en el terreno. Y les enseña, les pone una enseñanza. Que ¿sabe qué? En el desierto, para que llegara un rey a un pueblo, ¿no? Que tenía que llegar, mandaba a su gente para allanar los terrenos. ¿Para qué? Para cuando pasara el carro con él, con el rey, fuera un camino llano, digamos, preparado. Y el Señor nos habla a través de esos hechos terrenales, con fines espirituales, para que nosotros nos preparemos interiormente. Eso es lo que quiere el Señor. Tenemos que preparar el terreno, ¿para qué? Para recibirlo a Él. Y la palabra dice así, esta palabra, que es la semilla, ¿no? Que caiga en buena tierra, que en nuestro corazón, y dice así, el pueblo de Dios es consolado. Ya hasta el capítulo 40, 39, digamos, era el castigo, digamos, el castigo de Dios. Pero en el capítulo 40 comienza a hablar de la bendición de Dios que viene a nuestro pueblo. Digamos, pasa como nosotros en nuestra vida. Estamos viviendo mal. Cuando nosotros nos caemos, ¿qué hacemos? ¿A quién buscamos? Cuando estamos en el desierto, ¿no? En esos desiertos complicados. Aquí, Señor. Y después el Señor sabe lo que hace. Hace la obra en nuestra vida y sabe lo que hacemos nosotros. Nos volvemos a quedar en la casa. Nos volvemos a alejar del camino de Él. ¿Cuánto nos falta, ¿no? De aprender a pensar y entender de la seriedad que es esto? Y la palabra de Dios dice así. Isaías y le dice al pueblo, consolaos, pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Mire usted lo que es. El Señor los castigó. ¿Por qué? Por la desobediencia a Él, a su palabra, a sus cosas. Pero el Señor dice también, y el Señor ha venido y le dará el pago del doble del castigo. ¿Qué pago? Es la bendición de Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo y es cierto. Póngase a pensar usted cuando estaba lejos de las cosas de Dios, que vivía mal, que estaba caído, hundido, y un día abrió su corazón, aceptó a Cristo, ¿no? Cuando usted acepta a Cristo, le viene una alegría. Esa es la paz de Dios que entra en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos tremendamente, pero cambia nuestra forma de pensar. Ahí está el doble de pago. ¿Por qué? Yo lo digo por experiencia, ¿no? No solamente que te llene el corazón de paz y nuevos pensamientos, porque dice que todas las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas, sino que comienza la bendición de Dios, pero tenemos que tomarnos de la mano de Él. Empezás a caminar, recibís trabajo, recibís comunión con el otro, empezás a reconstruir todo lo que habías tirado abajo, todo lo que habías permitido que caiga, ahí comienza y es doble el pago. Y es cierto, yo lo creo. No sé usted, pero créalo porque Dios es así. Dios nos bendice grandemente.
Dice así, dice que el doble vivido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, el doble de digamos, si una unidad, póngale, de pecado que usted cometió, el Señor te va a dar el doble de bendición. Pero ojo, el Señor que demanda, que te arrepientas. Por eso ya nos va a hablar de los caminos. ¿Qué hay que hacer con el camino? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro corazón? Dice, voz que clama en el desierto. ¿Se acuerda cuando decía Juan en Juan 1:23? Dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad la calzada, el camino. Dice, prepara la tierra. Dice, pero claro, nos está hablando en un sentido terrenal, pero el fin es espiritual. ¿Qué es la tierra? Es nuestro corazón, nuestro pensamiento. Preparemos eso. ¿Para qué? Para recibirlo a Cristo. Preparemos eso para arrepentirnos. Por eso, a través del arrepentimiento logramos que acercarnos a Dios. Dice así, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Mire las cosas hermosas que nos pone, ¿no? Porque vos decís, hay altura, tengo que bajarla, hay bajo, tengo que subirlo, tengo que allanar el camino. ¿Para qué? Para que pueda pasar, en aquel tiempo pasaban los reyes, ¿no? En las carretas, iba un grupo de personas adelante preparando el camino para que el rey, que no tuviera que pararse y esperar que acomode, no. Ellos iban preparando el camino y el rey iba, como que llegaba bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Enderezad calzada, que lo alto se haga bajo, que lo bajo se haga, que busque nivel. ¿Sabe por qué? En nuestro corazón. Tenemos que quitar el orgullo. Eso no, el orgullo está bien alto, es una montaña muy alta, entonces hay que bajarla. Dice, bajar el orgullo, bajar digamos, la falta de compromiso, la falta de esfuerzo, amar sus cosas, preparar el camino. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor, y yo los visitaré, y yo los buscaré y los bendeciré, dice el Señor. Pero primero tenemos que preparar nuestro corazón. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Arrepintiéndonos delante de Él. ¿Para qué? Para que el Señor pueda entrar. ¿Y el Señor sabe dónde entra? Cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón que confía en Dios. Y le digo una cosa, y es el momento en que nosotros, ¿qué hacemos? Le prometemos, Señor, yo quiero estar cerca tuyo, yo quiero servirte el resto de mi vida. ¿Y qué hace después cuando sale? El Señor le da la paz, la alegría, el amor, el gozo, que no tiene precio. La paz de Dios no tiene precio, no lo puede ni imaginar. Mire lo que le digo, es algo tremendo. ¿Y qué hace después? El Señor, yo estoy enfermo, si vos me sanás, yo te voy a servir. ¿Y sabe lo que hacemos después? Nos quedamos en nuestra casa, nos quedamos en nuestro hogar. Un día porque llueve, otro día porque sale el sol, un día porque me duele el pie o me duele la cabeza. No, Señor, este es el lugar. Este lugar, el Señor, ¿sabe qué? Permite que sucedan cosas en nuestra vida para ver cuánto lo amamos. Él nos está mirando. Él está mirando nuestro corazón a ver si nosotros somos obedientes. ¿Cuántas veces es lindo quedarse en casa? ¿No? Como le decía recién, a tomar mate, a comer torta frita, a hacer un asado, ¿no? Pero venga a este lugar, esfuércese. Dice, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor. Acá tenemos que venir, es 1 hora y media, 2 horas le demanda entre salir y vuelta, son 2 horas. Después tiene el gozo de Cristo en su corazón. Se siente bien, se siente en paz. Los problemas siempre van a existir. Porque hay algunos que dicen por ahí, ¿y vos vas a la iglesia? ¿No? Porque andamos mal a veces, nos pasa todo. No hay uno, yo le digo la verdad, el angelito, yo creo que el que se siente ángel no está acá. No es el lugar. Este es el lugar donde están las guerras y los problemas. Es acá donde tenemos que aprender a sortear. Aún con todos mis problemas, yo avanzo en las cosas de Dios. O sea, persigo que lo que hacía Pablo. Dice, sin haberlo alcanzado, dice, yo voy camino hacia la meta.
Eso quería Pablo, que eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Dice, todo valle sea alzado y bájese el monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El Señor nos está pidiendo que ordenemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, que lo ordenemos bien. ¿Para qué? Para que cuando Él llegue, dice, entre, digamos, a una tierra fértil, digamos así, ¿no? A un corazón preparado, que ya está para recibir a Cristo. Porque para recibir a Cristo tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, ¿no? Cuando nosotros vivimos mal, que estamos alejados de Dios, ¿qué hacemos? Queremos recibir a Cristo y decimos, Señor, cámbiame, Señor, dame una oportunidad. Yo te voy a... El Señor te la da, claro que tiene misericordia, pero también castiga, eso créalo, ¿no? Porque hablamos siempre de la prosperidad, de la salud, de todo lo bueno, ¿no? Que hace el Señor. Pero no se olvide que el Señor castiga también. Eso tenemos que entender. Él los corrige, exactamente. Dice, bueno, y dice así, y se manifestará la gloria de Jehová. Mire, ¿ve? Ahí lo que le estoy diciendo. Usted ordena su vida, su corazón, su mente, sus cosas. Y dice así, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pero demanda algo. Al pueblo le estaba demandando que se arrepintieran de todo lo que habían hecho. Esos 40 años que estuvieron afuera nos enseña, ¿sabe qué? Que nosotros también tenemos que arrepentirnos. Que nosotros también no vivimos bien. Hay mucha gente que uno le habla y no entiende, no lo quieren recibir. Bueno, no están preparados. Esa gente no ha preparado el terreno todavía. ¿Para qué? Porque cuando preparamos el terreno, estamos preparando para recibirlo a Cristo. Y ahí le puedo asegurar, yo siempre hago ¿cómo es? A modo de ejemplo lo pongo a Juan Carlos. Que Juan Carlos, yo desde que lo conocí, un tipo firme. Es muy raro que falte, ¿no? Alguna vez falta, por supuesto, que tiene problemas como todo el mundo. Pero es raro. Le digo, propiamente que ama las cosas de Dios. Con todas sus debilidades. Mire lo que le digo, ¿no? Con todas sus aciertos y desaciertos, él ama las cosas de Dios. Alguna vez no viene porque se pone a trabajar, otra vez no viene porque a lo mejor no está bien. Pero bueno, a todos nos pasa. Porque no hay uno perfecto, guárdalo, no crea que hay uno perfecto acá, ni yo, y creo que ninguno de ustedes igual. Todos tenemos errores. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos caemos, el Señor nos enseña esto. Si te caes, te levantás y le decís, Señor, perdóname, te fallé. Y el Señor, ¿qué hace? Ahí su gran misericordia te vuelve a recibir. Pero el Señor permite que ocurran cosas. Esta gente estuvo muy lejos, fue muy desobediente. Y se fueron olvidando de Dios. Fueron olvidando. ¿Por qué? Estaban con otros pueblos, con otras costumbres, ¿no? Y el Señor ahí lo manda a Isaías. ¿Para qué? Para que le cuente al pueblo que Dios ha decidido perdonar. Y hoy nos habla el Señor también. Y nos dice, nos da una oportunidad. Pero tenemos que preparar nuestro camino. En el nombre de Jesús. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo le respondí, en el caso de Isaías, ¿no? Que responde él. ¿Qué tengo que decir a voces? Decía Isaías. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Miren lo que está diciendo, que el ser humano no es nada. Es como una flor del campo, sale el sol y la quema. ¿No? Que no somos nada nosotros. Cuando nosotros, eso se llama, ¿sabe qué? Humillarse delante de Dios. Creer que uno no tiene capacidad de nada, ni capacidad de dirigir su familia. Mire lo que le digo. Pero sin embargo el Señor, Él nos quiere dar una oportunidad. En su gran misericordia. Dice, la hierba, mire, pone ese ejemplo, ¿no? Dice lo que le pasa al hombre. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová la sopló en ella. Ciertamente como la hierba es su pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Si nosotros, el día que entendamos nosotros, ¿quiere que le diga una cosa?
El día que entendamos, qué bueno que yo a veces me pongo a pensar, no a analizar, así a pensar y decir, ¿por qué la iglesia no está llena? ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo de descrédito, donde la gente no cree en nada. Hasta la gente que va a la iglesia falla. Entonces a veces no viene la gente. Igual que, como ser mi cuñado Carlito, yo lo veo, él también lucha con la vida, ¿no? Viene siempre que puede, está acá. Se nota que ama las cosas de Dios. Un día va a ser tocado, ¿no? Y ahí la persona sabe que nunca se va a apartar. ¿Por qué? Porque este es el día sagrado para el Señor. Siempre hay algo que nos quiere sacar, le digo siempre. Un día porque me resfrío, otro día. Siempre hay algo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que esforzarnos de estar en la presencia de Dios. Si sabemos que todas las dádivas y beneficios vienen de Él, no hay otro. Por más que yo esté con el que más plata tiene, pero tiene plata para Él, no para... ¿Qué tengo que hacer? Yo buscar de Dios. Ahí está el beneficio. Es la mejor paga, exactamente. Bueno, dice, mire lo que le pide a Isaías, dice la palabra del Señor le pide, ¿no? Súbete sobre el monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro, ¿no? Ya venía. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder en su brazo, señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Mire lo que es. El Señor viene con todo. Viene a buscar a su pueblo y viene con brazo fuerte. ¿Para qué? Para sostenerlo, para ayudarlo. Y viene con la paga. Pero ¿qué pasa? Demanda, toda cosa demanda algo. Demanda preparar nuestro camino, sacar el orgullo, sacar lo que no es tan bueno, decir, bueno, tirarlo a un lado y empezar a ordenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas. ¿Para qué? Para que cuando Dios llegue con su gloria, entonces es ahí donde nos toma y nosotros nos entregamos a Él. Porque tiene que haber un común acuerdo. El Señor, usted sabe que no invade a nadie. Él no viene y se mete. Es decir, Él puede aumentar tu fe. Pero si vos no la querés recibir, el Señor no te la va a enchufar, ¿viste? Eso es algo personal. Cada persona tiene que creer por él mismo, soñar por él mismo y entender que su palabra. Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, ¿sabe por qué? El Señor le va dando sabiduría. Al que no tiene entendimiento, el Señor se la va dando. Y va conociendo la palabra despacito, entendiendo. Algunas cosas las pueden preguntar. Para eso está la gente que digamos que está más avanzada en el conocimiento de la palabra. No, muchas veces estamos muy avanzados, pero no hacemos las cosas de Dios. Pero yo siempre pido, hagamos las cosas de Dios. ¿Tenemos debilidades? Claro que todos tenemos debilidades. No hay uno. Yo siempre digo, hasta el más pastor de los pastores habla muy bien y yo de lejos lo aplaudo. Pero de lejos. Pero de cerca no sé, si lo aplaudiría porque lo conozco. Por eso tenemos que estar atentos a las cosas de Dios. Así que vuelvo atrás, ¿no? Siempre vuelvo a un versículo atrás. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder en su brazo, señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Qué me dicen ustedes? Usted sabe que esta es palabra de Dios, no de hombre, palabra de Dios. Y Dios dice que no miente. Claro, y si nosotros, escúcheme, si usted lee la palabra de Dios va a encontrar promesas hermosas, ¿pero qué? Pero tiene que creerlas. Pero eso sí, le vuelvo a repetir, demanda algo. Nada viene de por sí. ¿De qué demanda? Que allanemos terreno, que preparemos nuestra mente, nuestro corazón, que las cosas que sabemos que no edifican, tirémoslas a un lado. Nadie le está diciendo que esté todo el día orando, todo el día. No, si Dios ha hecho la vida, ¿sabe para qué? Para que la disfrutemos. En familia, en gozo, en la televisión, la música, todo. Yo le digo una cosa, no hay nada que impida. Igual que el fumar, el tomar, el que quiere tomar un vino. Pero si le hace bien, tómelo. Y si le gusta fumar un cigarro, fúmelo. No deje que lo atrape.
Claro, no deje que la atrapen las cosas, sí, las cosas del Señor las ha puesto así. Hay algunos que son, digamos, demasiado extremistas, ¿no? Que no toque cigarrillos porque es malo. Dios no dice que es malo. Hace mal al cuerpo, hace mal a nuestra salud. Entonces vos decidís si lo tomás o lo dejás. Todas las cosas son así. Vos las podés tomar o las podés dejar. Bien, entonces, y sigue en el versículo 11, dice así: como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando habla de las recién paridas, es la gente que recién está conociendo de su palabra. Gente que son, digamos, ¿cómo es? Son bebés espiritual. Los recibe Él. Y Él los guarda, Él los protege, Él los acompaña. Por eso, hoy, la palabra de hoy, ¿sabe para qué? Es para preparar el terreno para el Señor. Preparar nuestro corazón, saber que hay cosas que no son buenas, déjela a un lado. ¿Sabe por qué? El Señor multiplica las cosas. Yo siempre digo, soy un agradecido eternamente de todo lo que me rodea. Porque, claro, yo le digo, me suceden cosas como todo el mundo, pero ¿sabe qué? Me suceden porque no estoy haciendo bien las cosas. Haga bien las cosas y yo va a ver que va a ser feliz. No hay plata, ni oro, ni nada que se compare con la paz de Dios, con el amor de las cosas de Dios. Pero primero hay que entenderla, hay que preparar el terreno, recibir a Cristo en nuestro corazón y después, bueno, en nuestra vida diaria, si éramos medio jodidos, ordenemos esas cosas. Que lo alto se baje y lo bajo se suba. ¿Para qué? Para permitir el camino del Señor. Y el Señor, usted sabe que no hace falta que sea un orador extremo. El Señor quiere corazones que amen sus cosas. El Señor, orar, ¿sabe lo que significa? Hablar con Dios. Y hablar del corazón, siempre digo yo. Porque muchas veces hay mucho balbuceo de palabras, ¿no? Están buscando la palabra que impacte. No, hablarle con el corazón al Señor. Y vas a ver lo que te prepara el Señor. Y cómo nos bendice, ¿no? Bueno, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú has permitido de estar en tu presencia, de venir a recibir tu palabra, la palabra que has preparado para tu pueblo, Señor. Te pedimos una bendición especial por cada uno, Señor. Por aquellos que están enfermos, Señor, sabemos de que están en tus manos y que van a recibir lo mejor. Y los que estamos aquí, Señor, te pedimos que nos guardes y nos protejas el regreso a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Aquel que esté enfermo, que reciba sanidad, que no sea, que tenga carencias, Señor, dale prosperidad, dale trabajo, llena sus corazones de paz, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una ofrenda de palmas.